Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludes a todos los seguidores de nuestra revista Contraportada. Vamos a hacer un análisis de geopolítica, continuación del análisis sobre Trump, de sus propuestas, de sus diferentes posiciones al respecto de temas con los que él ha entrado a definir el carácter de su administración. A día de hoy se está hablando de paz en Ucrania, se está hablando de paz en Europa. Ha sido contundente en no apoyar más ayudas a Zelensky, aunque ha dejado algunas ventanitas, algunas lucecitas de que algo puede pasar. Pero en esencia se está planteando la paz en Ucrania. Que pueda cambiar, la política es cambiante. Esto nos trae a un análisis de un hecho histórico que pasó en la época pasada, en la que había esa confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el socialismo y el capitalismo, guerras que se llevaron a través de terceros, y voy a ser específico en cuál, en Vietnam. El Vietcong y Vietnam, en comando de Ho Chi Minh, había logrado derrotar en la batalla de Bien Dien Phu a los franceses y había logrado sacarlos. Esto trajo inmediatamente la entrada y presencia de Estados Unidos en el conflicto en Indochina y se involucra directamente en el conflicto con Vietnam. Situación que termina en una derrota estratégica de los Estados Unidos con una cosa que a fecha de hoy, conocemos. Ya Estados Unidos no tiene tanto agrado por intervenir con tropas propias, y cuando lo hace a pérdidas estratégicas. Al pueblo norteamericano le gustan las victorias, pero a través de cuerpo ajeno. Y en esto Biden y las administraciones anteriores habían ido cercando a Rusia con la pretensión de llevarle OTAN a sus fronteras. Y esto contrajo, dejó prácticamente sin posibilidad de una alternativa diplomática a Putin, y hace lo que él llamó una operación especial en Ucrania. Hoy está prácticamente con lo que está planteado en la mesa de negociaciones entre los que realmente negocian, que son Trump y Putin. Se está entrando en una etapa de negociación que ojalá sea estratégica, que sea una paz duradera y que llene las condiciones de cada uno de los que está en esta mesa de negociación. Zelensky no es ni siquiera invitado como país donde se libró o se está librando esta guerra, ni siquiera como lugar de escenario del desenvolvimiento militar, de la operación militar, no es ni siquiera invitado. Prácticamente quedó por fuera. Lo que quiero señalar de esto es que cuando los vietnamitas le propusieron a los Estados Unidos negociar, Vietnam les daba medio país para imitar un poco la negociación que se había hecho con Corea de dividir el país a través de un paralelo, y les ofrecía mucho más cosas. Se hicieron víctimas de lado y lado, una guerra llevada a fondo con todo lo que Estados Unidos tenía de armas de destrucción, una guerra irregular porque era la guerra de un ejército invasor regular contra un ejército que se convirtió en una guerrilla móvil, una guerrilla que manejaba el territorio, que es fundamental para una guerrilla, y que al final terminó con una derrota de las más estruendosas que ha podido tener Estados Unidos. Lo que quiero señalar es que cuando se hizo la propuesta de negociación en Francia o en París, Estados Unidos se hubiera ahorrado todos esos muertos, todos esos los que recibió y los que produjo, y hubiera quedado en una mejor posición. Al final de cuentas, salió de Vietnam con una derrota que está asignada como uno de los capítulos más importantes de la derrota de un ejército irregular sobre un ejército regular
con altísima capacidad tecnológica y militar. Lo que vemos y se repite es lo que pasó con Ucrania. Putin hizo muchos intentos de negociación para poder, y se firmó en Maidán un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz envenenado. Lo que estaba buscando, como lo dijo Merkel, Occidente y en concreto Europa y Estados Unidos, era tener una mejor posición de armamento, de preparación militar, de recibir toda la implementación, todas las tecnologías que tenía a disposición la OTAN y también pues armas que ya habían sido desuetas, que necesitaban gastar. ¿Y por qué no gastarlas allá si había una guerra que no le costaba sino a Ucrania? Igual, no hubieran perdido territorio, no hubieran quedado desmembrados, hubieran quedado con un gobierno que hubiera podido lograr legitimidades a través de una elección o reelección y no hubieran tenido que gastar tanta vida humana como son los desastres de la guerra. Se repitió la historia. Les hubiera ido mejor en una negociación que lo que termina siendo una negociación cuando se ha perdido o se ha ganado en el campo de batalla. Como dicen algunos, no hay más moral que la del que triunfa en la guerra, y el que triunfa en la guerra es quien dicta cómo se escribe la historia y cómo se va a dividir un territorio que ha perdido. Aquí lo que vemos es una Ucrania completamente desmembrada, con una adicional, que Trump les pasa cuenta de cobro, 350.000 millones de dólares, por lo que invirtió Biden en una guerra absurda, que a Trump le parece, pero de verdad absurda, y no es tan absurda para cobrar. O sea, a la hora de cobrarle al pueblo ucraniano sobre la pérdida tanta de vida y de todo, les vienen a cobrar en tierras raras y en sus productos que paguen los costos de guerra que financió Estados Unidos. Esto pues es la política, es la guerra, es el poder de quienes mandan, pues es una cosa que como se lee no es sino absurda, pero vuelvo y repito, no hay nada más absurdo que la guerra o un temblor de tierra. No tiene sentido, pero la guerra sí tiene una función, que es ganar territorios, ganar primacías, ganar preeminencia y ganar el dominio territorial y político de los espacios políticos. Aquí ganó Putin. Ganó Putin porque en el medio de todo lo que le implementaron como sanciones salió adelante, creó nuevos nexos, creó nuevos mercados y está ahí. Pero hay una cosa que es de analizar, que aquí estamos haciendo preguntas permanentemente. Bueno, Trump les está pidiendo el 5% a Europa para financiar la defensa. Y seguramente los va a obligar, y van a hacerlo, a gastar el 5% en nuevos armamentos, en rearmarse, en defenderse ellos mismos. Esas son inmensas cantidades y miles de millones de dólares y de euros que se van a gastar en eso. ¿De dónde sale esa plata? No es fácil pensar que las primeras son de las de los estados de bienestar. Plata de pensiones, plata de salud, plata de vivienda, plata de educación, plata de transporte, plata de la infraestructura. Y de una producción que está venida a pique. Una infraestructura que ha sido barrida. Fue el boomerang de las sanciones. Entonces fíjense que lo que va a aparecer es una Europa en 3 o 5 años absolutamente renovada en capacidad militar, y muy seguramente los cantos de guerra aparecerán nuevamente sobre el escenario de Europa. Esto lo dejo yo como para que pensemos si es que las armas se hacen solamente para decoración en los museos o se usan o se implementan, se hacen, se construyen, se gastan para la guerra. Rusia a 5 años o 7 años va a tener una Europa renovada militarmente, potenciada militarmente, y bueno, tendrá que ver qué hace a futuro, porque
esta intención de derrotar estratégicamente a Rusia como poder militar quizá no sea abandonada. Quizá hoy Trump piense que es un mal camino atacar a Rusia porque llegaríamos a una guerra mundial, pero los gobiernos cambian, las políticas cambian, él mismo puede cambiar y pensar que teniendo todo lo que tiene en 5 años, si es que está nuevamente, ¿por qué no? O el que venga, ¿por qué no gastar todo eso en un ataque contra Rusia? Se ahorrarían un poquito el no confrontar con China inmediatamente para poder entrar en una guerra estratégica. Estas son preguntas. Trump no quiere que Rusia le venda a Alemania porque ese es un potencial inmenso de que Alemania se vuelva a repotenciar, se reindustrialice y vuelva a ser una potencia económica a nivel mundial. Él no quiere eso. Él no quiere que Europa se rehaga, esa es la palabra, que se rehaga nuevamente como economía emergente o porque ya está en los bordes. Sería una economía emergente hoy por hoy Europa. ¿Quién lo pensara? Creo que más probabilidades tiene el sur global alrededor de los BRICS que lo que tiene Europa si sigue moviéndose en la misma escala de valores políticos y militares. Entonces, ¿qué es lo que Trump quiere? Venderles el gas y el petróleo. Ser el que les da las cadenas de alimentos, las cadenas industriales, que es el que les vende. Ser el gran vendedor, pero Rusia fuera. Porque tampoco va a entregarle el mercado europeo para que Rusia tenga un poder económico y un poder energético sobre Europa. Eso muy seguramente no lo veremos. Si eso no ocurre, otra sorpresa te da la vida. Trump hacia lo que es el sur global, hacia lo que es América Latina y en especial por África, quiere volver por África, que la tiene de alguna manera tomada China y Rusia. Él quiere que los BRICS no funcionen, porque los BRICS están poniendo en cuestión el pacto de Bretton Woods, que es que el dólar, Banco Mundial, Fondo Monetario sean los garantes de las transacciones económicas globales. Ya hemos visto que Trump acepta poderes planetarios regionales, que son Estados Unidos mismo, Rusia y China. No quiere más. Acepta eso. Eso es un cambio histórico muy importante. Algunos todavía siguen hablando del poder norteamericano como si eso ya hoy, a tiempo de platas de hoy, existiera. Hoy existe una Rusia que se sienta a la mesa a negociar como ganadora y una China que se siente que puede aguantar las ofensivas económicas de Occidente, que puede ser autosuficiente y que se prepara para la guerra en caso de un impedimento a que se reunifique con Taiwán. Igualmente buscando nuevos mercados, igualmente extendiendo sus influencias diplomáticas. Entonces tenemos una China funcional, tenemos una Rusia ganadora y tenemos un Trump realista que dice, ok, somos un poder tripolar en lo global, pero regional en lo planetario. Creo que estos son saldos que hay que tener en cuenta, porque mucha gente dice, no, es que uno no puede leer a Trump. No, Trump es muy fácil leerlo. Solo que hay que escuchar lo que él dice. Quítele el 30% de la cremita que le pone a su pastel de que va a acabar, de que, mejor dicho, que llegó a Tila. No, no llegó a Tila. Él está negociando. Él es un hombre que su mentalidad principal es la de un negociador. Tiene un problema interno Trump, que es que la clase media, con todo ese gasto de guerra, con todas esas pretensiones de ser poder global por sobre cualquier cosa de las administraciones Biden, de ese régimen político que se instaló desde los Bush hasta Biden, ha dejado que la clase media se debilite. Es una clase media que le cuesta educar hijos, que le cuesta sostener las hipotecas, que le cuesta tener transporte y infraestructura. Está totalmente quemada y anticuada, cayéndose el país. No ha habido ningún mejoramiento de infraestructura estratégico. Los chinos no sé cuántos kilómetros de trenes rápidos tienen. Está Disney World, creo uno, entre Orlando y Miami. Pero no hay más. Entonces,
tiene un problema, que si él castiga todo eso que él quiere castigar con aranceles, el petróleo, el gas, el aluminio, el acero, esos son insumos para producción nacional. ¿Quién va a pagar esos costos? El que tiene el dueño del acero, el dueño del aluminio, el dueño del café o el dueño de todos los productos con los cuales Estados Unidos ha vivido para el confort, ha tenido confort. ¿Por qué? Porque tienen un mercado mundial domesticado y a su servicio. Y pueden extraer lo mejor de todas las abundancias y riquezas producidas por fuera y plantearse el poder tener un estado de bienestar, un estado que sabe de confort y que sabe de prosperidad. Entonces, este no es el esquema de la América que él encontró, que la que él ofrece, sí, volver a tener la América del confort, de la prosperidad, que goza de las abundancias ajenas y que goza de una producción y una riqueza que se hace con materiales baratos, dado su poder hegemónico mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos países que sienten la presión norteamericana se mueven a otros poderes regionales, ya mismo. Putin y Deng Xiaoping le dicen a Petro, oiga, si usted tiene toda la producción, nosotros se la compramos en los BRICS. Pero ese saltico no es tan fácil para Petro o para cualquiera que se plantee salir de esa hegemonía norteamericana, por lo menos parcialmente. Y ya vimos con la amenaza por la evolución de los aviones, vimos la amenaza que nos puede caer. Lo que se pone en riesgo es muy alto si no hay un plan B. Y este es el señalamiento es el momento, vale la pena. Estas son las preguntas que nos hacemos. Nosotros no estamos cuestionando el que no se acepten que nuestros conciudadanos regresen con cadenas. En el programa con Mauricio Marulanda hablábamos de Bencos, de los negros encadenados que llegaban esclavos. Y hoy vemos a nuestros conciudadanos regresar, después de haber dejado pedazos de alma y de piel allá, regresar encadenados. Esto es algo que mueve, como que tiene uno que ser demasiado cerradito humanamente o muy de derecha extrema para no sentir que esto es algo que nos ofende y que la dignidad haya producido una respuesta tan masiva y tan importante. Entonces, sí, Petro ha jugado muy bien en la interacción de la nueva situación que se presenta de época, que cambió la época, y habría que ver qué nos ofrece Petro como presidente, que quiere terminar sus 4 años de gobierno con este año y medio que le falta, de una manera, pues, de exigir. Lo malo es que la exigencia se hace a través de una radiografía que hace Benedetti, que es una persona absolutamente cuestionada por todos, tirios y troyanos. Coincidió la izquierda y la derecha en que ese no es el lugar para él. Y siguen los cuestionamientos. Algunos con razón, otros simplemente porque sí. Pero creo que es obligación de Petro rehacer esa implosión que hubo. Como le dijera a Jorge Rojas, usted casi me desbarata el gobierno. No, es que el gobierno implosionó. Y implosionó seriamente. ¿Cómo lo va a recomponer? Bueno, estamos esperando. Pero creo que tiene que haber ese costo. Ese es un costo que se pagó. Y no sé si se va a seguir pagando en las dos figuras que él sostiene por alguna razón. Queda una pregunta ¿por qué? Válida. No estamos tratando de ponerle piedras en el camino a Petro ni ponerle palos en la rueda, porque no estamos para eso. Nuestra revista solo quiere entender las problemáticas mundiales, regionales y nacionales y las territoriales de una manera consecuente, reposada y tranquila. Y que nuestras páginas sirvan para que muchos de nuestros columnistas invitados o permanentes expresen sus opiniones y ventilar nuestras diferencias a través de este medio. Creo que hay muchas cosas que comentar de la administración Petro, pero sobre todo la fundamental, cómo va a terminar su año y medio,
cuáles son las fuerzas aliadas, que hay que definirlas y definirlas de cara al país y de cara a sus aliados, a los que hasta hoy le han aguantado el tren a esto, que esperamos que no se bajen de bus por una diferencia. O sea, que aquí tenemos que mantener un principio de unidad por sobre nuestras propias dificultades, nuestros propios errores o lo que sea. Entonces, ¿cómo se termina este año y medio? ¿Cómo se va a jugar el proceso electoral? Aquí tiene que haber una mentalidad ganadora y muy pragmática. Y ese pragmatismo empieza por definir quiénes son los aliados. El samperismo, el santismo, fuerzas más allá de eso. La izquierda que juega ahí es simplemente para cuando la izquierda acomoda unos numeritos. Sí, la izquierda aporta un número limitado de votos, pero los aporta. Yo tengo diferencias con muchos sectores de izquierda, pero eso no impide que podamos hablar de unidad. Hoy, que es la celebración del 59 desaparición de Camilo, pues hagamos pequeñas tareas donde la victoria sea segura y tratemos de que la unidad prime sobre las diferencias. Un abrazo a todos y esperamos seguir haciendo estas evaluaciones imparciales, serenas